Listo, doctor, puede empezar. Bien, entonces, vamos a empezar la clase para hoy, que es cólera y salmonelosis, ¿no? Dentro que estamos en la sexta semana. Eh, ¿Qué podríamos decir, no? De esas clases tenemos los siguientes objetivos, ¿no? El objetivo general es revisar, pues, los conceptos generales sobre cólera y salmonela, ¿no? Y que permitan identificar, hacer una identificación clínica y sobre todo un buen abordaje para, por supuesto, el manejo, ¿no? Y los objetivos específicos es describir las características de los agentes etiológicos, explicar la fisiopatología de la enfermedad y cómo es su presentación clínica, ver cómo se hace el diagnóstico y explicar el tratamiento y sobre todo las medidas de prevención. Empezaremos entonces por cólera, ¿no? El cólera es una enfermedad, ¿no? Producida por un bacilo gram negativo, ¿no? Que se localiza principalmente en el intestino, ¿no? Y que su característica principal es producir muchas diarreas acuosas y también un síndrome emético, ¿no? Eh, la otra característica que tiene el cólera es que fácilmente puede hacerse epidémica y otra característica es que en algunos pacientes el paciente se puede agravar rápidamente, ¿no? Y que puede poner en riesgo su salud, ¿no? En cuanto a la historia que tiene esta enfermedad, ¿no? Hasta el siglo XIX, ¿no? Existía solamente en el Asia y en la India, ¿no? Pero luego, a través de ya el intercambio comercial que se comienza a hacer entre Asia y Europa, comienza a extenderse mundialmente, porque de Europa luego, pues, se extendió pues, a América, ¿verdad? Y a Oceanía, ¿no? Esto ha causado más o menos de entre 1817 a 1923 6 pandemias, ¿no? Posteriormente al que abarcó en esas pandemias, perdón, de 1817 a 1923, y luego se limitó a las regiones del sudeste asiático, excepto en el año 1947 en que hubo una epidemia aislada en África, en Egipto, ¿no? En América del Sur aparece en enero de 1991 y nosotros, el Perú, fuimos prácticamente la puerta de entrada, ¿no? Para que llegue el cólera a primero Sudamérica y luego todo Latinoamérica, ¿no? Y rápidamente de Chancay, que está en el centro del Perú, rápidamente se extendió hacia Chimbote, Piura, Callao, Lima y luego afectaron casi todos los departamentos del Perú para finalmente alcanzar todo el continente americano, ¿no? A pesar de las dificultades económicas, laborales y logísticas, un dato importante es que nuestro país controló adecuadamente el cólera, ¿no? Y su letalidad fue una de las más bajas del mundo, a diferencia que tenemos ahora con el que tenemos con el coronavirus, donde nuestra letalidad es una de las más altas del mundo, ¿no? Pero
en el Perú fue reconocido, ¿no? Que actuó adecuadamente en la epidemia del cólera en el año 1991 y a veces 1992 que hubieron algunos casos, ¿no? Esta diferencia, claro, es el promedio, ¿no? Eh, donde la tasa fue más alta fue en las ciudades de la sierra, ¿no? Por probablemente poca accesibilidad a los centros de salud, ¿no? Y en el 2010, luego de esto hubo un silencio, ¿no? Y en el 2010 hubo un resurgió el cólera en Centroamérica, en Haití, ¿no? Haití sabemos que es un país con bastantes problemas económicos, ¿no? Y también con problemas, pues, de gobiernos, y eso hace, pues, que se descuiden algunas, sobre todo medidas de salubridad, que es muy importante para el control del cólera. Entonces, decíamos que el, el, la epidemia del cólera en 1991 luego fue el resultado de la extensión de la séptima pandemia iniciada en las Islas Célebes, ¿no? En 1961 y que llegó primero al norte de Corea, por el este al África y por el sur a Europa. En el Perú empezó, como había dicho, en el barrio de la Candelaria, perdón, en Chancay, ¿no? Y la ciudad registró enfermos atacados por una diarrea aguda por náuseas y vómitos y además calambres, ¿no? Y que al principio se pensó que solamente se deberían a una intoxicación, pero luego ya se hicieron análisis en el Instituto Nacional de Salud del Perú, este, perdón, se hicieron, perdón, en el Instituto Nacional de Salud y también en la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Y donde identificaron a la bacteria, ¿no? Y fue del Vibrio cholerae 01, ¿no? El serotipo fue Inagua y el biotipo el TOR. Y esto ya fue posteriormente corroborado, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? El control de las enfermedades transmisibles de Atlanta, donde se hizo también los estudios y confirmaron que se trataba, pues, del Vibrio cholerae. El cólera es una enfermedad diarreica aguda, ¿no? Que de no tratarse puede causar la muerte en cuestión de horas, ¿no? Y esto es lo que lo hace eh, que tengamos mucho a- que tengamos siempre la intuición clínica de que estar frente al cólera, ¿no? Si bien es cierto, en estos últimos años no hemos tenido casos de cólera, pero el país no tiene todas las condiciones, mm, no tanto las condiciones, no, las malas condiciones para que pueda haber en cualquier momento un rebrote de cólera, ¿no? Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Se estima que anualmente existen entre 1.3 a 4 millones de casos de cólera en el mundo, ¿no? Siendo los países más afectados, África y algunos países de Asia, ¿no? Y que estos van a producir entre 21.000 a 143.000 defunciones, ¿no? En el año en estos países, ¿no? Y como habíamos dicho, uno de los últimos países afectados en nuestro lado, en nuestro continente, ha sido Haití. Pero lo que también es cierto es que la mayoría de los pacientes infectados por cólera no presentan síntomas o estos son muy leves, ¿no? Y que pueden tratarse en forma satisfactoria, ¿no? Con solamente el suero de rehidratación oral, ¿no? Los casos graves sí necesitan tratamiento
endovenoso a través de hidratación que le llamamos parenteral, ¿no? Y que en el año de 1991, donde también hubo acá en el departamento muchos casos, ¿no? Donde no se hacían caso a los protocolos, ¿no? Que en una hora pásale tanto, a las 4 horas tanto, ¿no? De frente al paciente le instalaban 2 vías, ¿no? Y el cloruro o lactato Ringer le ponían a chorro hasta que estabilizara al paciente, ¿no? Y hasta que, por supuesto, cedan un poco las deposiciones, ¿no? Entonces, como había dicho, es importantísimo para que se controle esta enfermedad que tengamos buenos sistemas de saneamiento y suministro de agua potable, ¿no? Y además también ya hay vacunas, ¿no? Contra el cólera, ¿no? Que puede controlar y prevenir la enfermedad, sobre todo en zonas de alto riesgo, como habíamos ya mencionado, algunos países del África y del Asia. En el año 2017, ¿no? Se puso en marcha una estrategia mundial, ¿no? Para poder controlar el cólera, ¿no? Esta estrategia se denominó Poner fin al cólera, ¿no? Con una hoja de ruta mundial hasta el 2030 que trataba, ¿no? Que hasta esa fecha se pueda eliminar el cólera, ¿no? O por lo menos el objetivo era reducir las muertes por esta enfermedad en un 90%, ¿no? El número de casos de cólera notificados por la OMS sigue siendo elevado en los últimos años, ¿no? En el año 2019, antes pues, de la pandemia, ¿no? Por coronavirus, se nos notificaron 923.037 casos en 31 países, ¿no? De los que hubieron aproximadamente 2.000 muertes, ¿no? Pero esto puede tener una discrepancia, ¿no? Estas cifras y la carga estimada de morbilidad, ¿no? Y esto se explica, pues, porque en algunos lugares no se registra, ¿no? Y eso a veces cuesta y nos damos cuenta, a veces, sobre todo en los consultorios privados, incluso en los públicos, ¿no? Algunos casos no los registran, ¿no? Llega una emergencia por tal cosa, le dan tratamiento y se van, y eso no debe ser así. Y la otra cosa es que algunos países no informan tampoco por el temor a las repercusiones tanto para su comercio como para el turismo, ¿no? Entonces, si sabemos que de repente es una zona endémica de cólera, o hay casos de cólera, a veces los turistas de repente no tienen temor a viajar a esas zonas. Este es Vale, los la casos pregunta de... es, si tomo 4 días por semana y descanso 3, ¿Hay algún micrófono perdido? Prendido. Tapia tu micro, ya lo apago ya. Ya. Entonces, estos son los casos cómo se presentaron, ¿no? En Oceanía, América, Asia y África, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, en el 89 y en el 90, prácticamente los casos solamente se limitaban a Asia y a África, ¿no? Y en 1991 ingresó, como me ha dicho, el cólera a las Américas por nuestro país, ¿no? Y hubieron bastantes casos donde la mayoría de casos, tanto en el 91 como en el 92, fueron más en nuestro continente, prácticamente hasta los 3 años seguidos. Luego fue disminuyendo poco a poco y se mantenió la prevalencia en África y en algunos países de Asia, ¿no? Y como he dicho, en el 2010 nuevamente hubieron brotes sobre todo en Centroamérica, ¿no? En Haití. Entonces, estos los casos a nivel mundial, como decía, los mayores países son del África, ¿no? El África y algunos Asia
y en algunos de Oceanía, ¿no? Y en prácticamente en nuestro continente, en Haití. Estos son los casos en el Perú, ¿no? Donde tuvimos un año, casi pasamos los 300.000 casos, ¿no? Y ese fue el año, luego fue disminuyendo poco a poco, el 92 fueron menorando los casos hasta hacerse un poco muy escasos y en el 98 hubieron algunos casos, ¿no? Cuando hacía mis serums, el 96, no, 97, 98, por ahí, tuvimos algunos casos, poquísimos casos, ¿no? Más era en el Ministerio de Salud. Yo trabajaba en la posta médica de Motupe, pero por esa salud, y realmente no tuvimos muchos casos, ¿no? Probablemente porque, bueno, el asegurado tiene un poquito de condición económica mejor que el paciente que va al Ministerio de Salud. Esto es más o menos la distribución que ha habido de casos durante el 2019 y prácticamente no hay reportados casos de cólera en nuestro país, ¿no? Solamente de salmonela, ¿no? Salmonela con E. coli, 21 a 27%, y lo que llama la atención es que no se determinó la causa de las enfermedades diarreicas en el casi 60%, ¿no? Y considerando que no, casi el 10% estaba en investigación, o sea, miren, casi un 70% no se determinó la causa, ¿no? Eso quiere decir que investigamos poco. Entonces, esas son las características de la gente. El Vibrio cholerae fue descubierto por Roberto Koch en Egipto, ¿no? Principalmente hay muchos serogrupos del Vibrio cholerae, pero solo dos son los que causan los brotes, ¿no? El 0,1 y el 0,139, siendo el 0,1 el causante de todos los brotes recientes, ¿no? Y el 0,39 prácticamente se circunscribe al Asia, ¿no? Y se identificó por primera vez en Bangladesh en 1992, ¿no? Pero cuando te da por cualquiera de los dos, no hay diferencias en cuanto a clínica. Entonces, las características de la gente el Vibrio cholerae es un gran negativo, bacilo gran negativo, curvo, pertenece a la familia Vibrio senaceae, ¿no? Es móvil, flagelado, no forma esporas y mide de 2 a 5 micras, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Sobrevive a temperaturas de 22 a 40 grados, por eso es que hay mayor presentación de casos en verano, ¿no? Para el Vibrio cholerae de 0,1 se han descrito dos serotipos, ¿no? El clásico y el TOR. Como habíamos dicho, el que ingresó al país al inicio fue del biotipo TOR, ¿no? Y a la vez tiene tres serotipos, el INAVA, el OGAVA y el HIJOJIMA. Y el que ingresó al Perú fue, habíamos mencionado, el INAVA. Entonces, ¿cómo se transmite? Principalmente por la ingestión de alimentos o agua contaminada, ¿no? La dosis infectante es variable, ¿no? Y depende del microorganismo, dependiendo, perdón, del vehículo, ¿no? Y miren, aquí es algo importante, ¿no? Generalmente es más fácil, ¿no? Contagiarse con alimentos contaminados, ¿no? Ahí necesita menor dosis, ¿no? Y el periodo de incubación también es variable, ¿no? Va a depender de la dosis infectante y va a fluctuar entre 2 horas a 5 días, ¿no? O sea, tú comes algo contaminado y probablemente puedas tener síntomas en 3 horas, ¿no? O como también si probablemente el inóculo sea más pequeño,
pues hasta 5 días. Entonces, en cuanto a la patogenia, hay receptores para esta bacteria en la superficie de las células intestinales, ¿no? Las manifestaciones digestivas del cólera se producen por la capacidad que tiene el vibrio del cólera, ¿no? De secretar una enterotoxina proteica, ¿no? Y esta es la responsable porque va a promover la secreción de fluidos y electrolitos a nivel de intestino delgado. Por eso las diarreas generalmente son acuosas, ¿no? Generalmente cuando la afección es a nivel de intestino grueso, las diarreas son con bastante moco, ¿no? Mientras que cuando son, el problema es el intestino delgado, son acuosas porque ahí es donde se produce la mayor producción, ¿no? Finalmente, ¿no? ¿Qué produce? Va a producir un bloqueo de la absorción de sodio y cloro, ¿no? Por la vellosidad y promueve más bien la secreción y agua por las células de las criptas intestinales. Entonces, en cuanto al cuadro clínico, ¿no? Vamos a encontrar generalmente pacientes con ojos hundidos, ¿no? Con la lengua seca, ¿no? Entonces, puede afectar a pacientes de todas las edades, ¿no? Y como habíamos dicho, su característica es una diarrea acuosa, profusa, con una deshidratación de acuerdo a la cantidad de diarrea que pueda producir el vibrio. Entonces el cuadro se puede iniciar de una forma abrupta, ¿no? Y la característica es que la diarrea es como agua de arroz, ¿no? Es lo que van a decir los pacientes, ¿no? Y se va a asociar a náuseas, vómitos y dolor abdominal. Además, como hay bastante pérdida, ¿no? de electrolitos, va a haber calambres musculares y esto se va a deber a un desbalance hidroelectrolítico, sobre todo por la pérdida de potasio en las deposiciones. La presencia de fiebre no es muy frecuente, solamente el 5%, ¿no? Y en los niños puede tener la sintomatología ya descrita, pero además se añade hipoglicemia, puede haber convulsiones, fiebre y puede haber también alteración de conciencia, aunque la alteración de conciencia puede verse en cualquier tipo de paciente, ¿no? Y el cuadro es un poco más severo en embarazadas y en adultos mayores. Como habíamos dicho, el cuadro clínico no a todos los afecta, ¿no? El 80% de los casos son asintomáticos o un cuadro leve que a veces solamente requiere sales de rehidratación. El 20% se manifiesta con diarrea acuosa profusa moderada, ¿no? Y un 10 a 20% sí, las diarreas son abundantes, acuosas y que nos van a dar por deshidratación cuadros graves, ¿no? Que se va a caracterizar por hipotensión, taquicardia, calambres y hasta pérdida de conciencia. Entonces, los casos asintomáticos como los sintomáticos excretan el vibrio, ¿no? En las deposiciones entre 7 a 14 días. Es por eso que es importante, a pesar de que los casos sean asintomáticos, darle tratamiento con la finalidad de que el paciente no pueda excretar por las heces el vibrio que puede contaminar a otras personas, ¿no? La forma clínica grave de cólera se caracteriza, como ya me he dicho, por una diarrea acuosa profusa, como agua de arroz, ¿no? Y se va a asociar a una deshidratación grave de instalación rápida, ¿no? Y que sin tratamiento el cuadro puede ser fatal, ¿no? Entonces, los síntomas de la diarrea moderada o severa son, ¿no? De diarrea aguda profusa, vómitos, el paciente se encuentra decaído y van a ver, el paciente va a presentar calambres, especialmente en las extremidades inferiores, ¿no?
Y los signos de deshidratación severa, el paciente va a manifestar que tiene mucha tos, ¿no? Vamos a encontrar piel y mucosas secas, va a disminuir el flujo urinario, el pulso va a ser rápido pero débil, va a cursar con hipotensión y puede llevar a la somnolencia e incluso al coma, ¿no? Entonces, los pacientes deben ser adecuadamente evaluados para iniciar la hidratación de acuerdo a lo que corresponda al grado de deshidratación y, por supuesto, tenemos que ver que también haya una reposición electrolítica. En cuanto al diagnóstico, es muy importante, creo que nosotros a veces no siempre vamos a decir la historia clínica, ¿no? La historia clínica es fundamental para todo tipo de patologías que podamos venir un paciente, ¿no? Si no hacemos una buena historia clínica, los diagnósticos no lo podemos hacer en forma oportuna y como decía un profesor, ¿no? Si te viene un paciente, ¿no? Con los ojos que ya lo ve el vigilante, entonces ya eso, el diagnóstico está fácil, ¿no? Entonces, nosotros como profesionales de salud y como médicos debemos ser muy acuciosos en nuestra historia clínica en cuanto a la anamnesis, en cuanto al examen físico, para poder llegar a un diagnóstico temprano, que eso es importante, ¿no? El diagnóstico se confirma aislando al Vibrio cholerae, ¿no? Y esto generalmente se hace en un coprocultivo, ¿no? Ese coprocultivo va a ser de las deposiciones obtenida mediante un hisopado rectal, ¿no? La muestra debe ser transportada a un laboratorio en un medio especial que se llama el Carriulair y sembrado en un medio especial que se llama el TCBS. Entonces, las definiciones de caso, tenemos casos de sospechoso de cólera, caso probable de cólera y caso confirmado de cólera, ¿no? Entonces, y sobre todo casos sospechosos de cólera y probable de cólera, siempre no tiene que ver que esté que haya reportado ya algunos casos, ¿no? Entonces, si tengo una persona de cualquier edad que presenta un cuadro de diarrea acuosa, de aparición brusca y que rápidamente lo lleva a la deshidratación, ¿no? Entonces, esto tiene mayor trascendencia, como había mencionado, cuando ya tenemos un brote o una epidemia, ¿no? Entonces, aquí ya rápidamente sospechamos de cólera, ¿no? Y el caso probable, es cuando este mismo caso, pero cuando no hay una actividad epidémica o cuando la incidencia es baja, ¿no? Y se va a confirmar el diagnóstico cuando pueda aislar a este vibrio mediante el cultivo que habíamos dicho de las heces o de un hisopado rectal. Entonces, el tratamiento básico en el tratamiento es reconocer el grado de deshidratación para seleccionar adecuadamente la administración de fluidos, ¿no? La administración de soluciones de hidratación oral con glucosa y electrolíticos es suficiente para el 80% de los casos que habíamos dicho, mencionados, que son asintomáticos o son leves, ¿no? Y la hidratación parenteral va a estar reservado para los casos con deshidratación grave o severa y sobre todo aquellos que no tengan una buena tolerancia oral, ¿no? La fase inicial de rehidratación se debe realizar de 2 a 4 horas para continuar luego con una hidratación de mantenimiento, ¿no? Entre las soluciones que más se recomienda es la solución de Ringer lactato, ¿no? Porque acá, además de reponer electrolitos, vamos a reponer bicarbonato, mientras que en la solución salina solamente se repone agua y sal, cloruro, ¿no? Pero no se repone bicarbonato, ni tampoco potasio. Entonces, de acuerdo al grado de deshidratación, tendremos pues los planes A, B y C para la rehidratación, ¿no?
En el plan A generalmente es con pacientes que no tienen vómitos, o sea que podemos dar la vía oral y la diarrea no es tan, la diarrea no es tan abundante, ¿no? Entonces, lo importante al paciente es instruirle que debe beber líquidos, ¿no? Y otra cosa importante que vamos a decirle a nuestro paciente es que no importa, a veces se asustan porque tienen diarrea, ¿no? Comen algo y van al baño y dicen, y no quieren comer porque tienen miedo de ir al baño. Entonces lo que debemos decirle a ellos es que lo importante es que se está reponiendo, ¿no? Y que no importa que vayan al baño, pero lo importante es la reposición. Y la reposición más adecuada, ¿no? Es la vía oral cuando lo permita, ¿no? Y en cuanto a alentar que se siga alimentando, ¿no? Y lo importante decirles es que lo que de repente no podrían comer son los verdes, no verduras o frutas hasta que la deposición no se haga formada, ¿no? Y suministrar antibiótico terapia específica, decíamos, no tanto, es un poco para cortar la cadena, para que este paciente no siga eliminando el vibrio a través de las heces y pueda contaminar a otras personas. Entonces el plan B, ¿no? Se pesará al paciente y se calcula la cantidad de suero oral que se le proporciona a razón de 100 mililitros por kilogramo de peso, ¿no? Si el paciente mejora en su estado de hidratación, puede ser pasado al plan A y en caso no mejore, pasaremos al plan C. Este es un esquema que más o menos nos dice cómo es la composición de 1 litro de heces que pueda perder el paciente, ¿no? Va a perder en 1 litro de deposición de 120 a 135 mil equivalentes de sodio, de 15 a 25 mil equivalentes de potasio, ¿no? Va a perder también bicarbonato y va a perder cloro, ¿no? La cantidad que puede perder. Entonces, si yo le doy la solución de lactato Ringer, o también llamada la solución de Harman, le estoy reponiendo por litro 130 de sodio, 4 de potasio, 28 de bicarbonato y 110 de cloro. Y no repongo glucosa. Esa es una solución, ¿no? Se llama de baja osmolaridad y generalmente se utiliza en niños, ¿no? Entonces, aquí va a reponer sodio, potasio, bicarbonato, cloro e incluso glucosa. Habíamos dicho que en los niños a veces puede cursar con hipoglicemia y esa hipoglicemia puede hacerlos disminuir el sensorio, entrarlos en somnolencia e incluso puede llevar a convulsiones. Y la solución salina solamente me va a reponer sodio y me va a reponer cloro. Y si yo le doy solamente suero glucosado, solamente me va a reponer glucosa. Entonces el plan C, habíamos dicho la carga rápida de solución de Hartmann o lactato Ringer, ¿no? Se pasa en 1 hora. Si hay mejoría, ¿no? Le pasas desde lactato Ringer, si hay mejoría, luego le pasas a una solución ya de reposición con una solución, como habíamos mencionado, de una solución de baja osmolaridad, ¿no? A libre demanda, ¿no? Y si ya comienza a tolerar la vía oral, le pasamos a proporcionar alimentos para que pueda rehidratarse de esa manera, ¿no? Y también la antibiótico terapia que correspondería. Si no hay mejoría, seguimos con la solución de Harman, ¿no? Y si hay mejoría, regresamos al plan que ya hemos mencionado, y si no hay mejoría, nuevamente con otra carga rápida de solución de Harman hasta que el paciente pueda mejorar. Si no mejora, lamentablemente, pues el paciente entrará en falla multiorgánica y lo que hará que probablemente el paciente fallezca. Por eso es importante iniciar lo más pronto posible la
hidratación parenteral para que no lleguen nuestros pacientes a una falla orgánica, ¿no? ¿Y qué vamos a monitorizar en los pacientes? ¿Cómo está su presión arterial? Si mejoró, si la frecuencia cardíaca que estuvo paciente taquicárdico mejora, significa que vamos bien. Si la frecuencia respiratoria ha mejorado, también nos indica que el paciente no está en acidosis, ¿no? Porque clínicamente, si yo tengo un paciente que respira superficialmente y rápido y satura bien, ese paciente debe estar en acidosis metabólica, ¿no? También cómo está llenado capilar, cómo está su diuresis, y a veces, muchas veces, si yo quiero calcular exactamente cómo va la diuresis, le podemos poner hasta una sondita, ¿no? La temperatura también hay que verlo, ¿no? Que no haya de repente extremidades frías, ¿no? Que el paciente no eche hipotermia, y también el balance hídrico es importante, sobre todo si yo tengo un paciente con un problema cardíaco, ¿no? Que lo puedo de repente sobrehidratar, y eso también puede ser contraproducente. Entonces, el tratamiento antibiótico, el objetivo es reducir la excreción del microorganismo por las heces, puede disminuir el volumen de las evacuaciones, y esto, por supuesto, va a también disminuir el volumen de poder darle al paciente el volumen de las soluciones intravenosas, y eh, como corolario de reducir el periodo de excreción del microorganismo, va a cortar la cadena de transmisión, ¿no? del vibrio cólera. Entonces, el tratamiento que se utiliza, ¿no? Son tetraciclinas de 500 miligramos, una cada 6 horas por 3 días, ¿no? Doxiciclina podemos usar en dosis única. Esto es de alguna manera ventajoso porque en una sola dosis le puedes dar los 300 miligramos, ¿no? La doxiciclina viene de 100 miligramos y le damos 3, y en una sola dosis, ¿no? Y también podemos usar el sulfametoxazol, ¿no? Que es trimetoprim más sulfametoxazol, o también le llamamos Bactrim a veces, que es una sulfa, ¿no? Generalmente nosotros tenemos dosis que es el trimetoprim sulfametoxazol forte, que viene de 800 sobre 160. Entonces acá ya no es dos dosis, sino sería una tableta de 800 cada 12 horas. ¿Por cuántos días? Por 3 días. Y la eritromicina, ¿no? Que también lo podemos usar, 250 miligramos cada 6 horas. Pero entonces, últimamente habíamos dicho que ha habido un brote en Haití, ¿no? Y ahí han demostrado que podemos usar doxiciclina, cipro y macrólidos, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, doxiciclina 300 miligramos por una sola vez. En niños podemos usar acitromicina a 10 miligramos por kilogramo por día, por 3 días, ¿no? Y en niños mayores de 8 años podemos usar igual la doxiciclina 4 miligramos por kilogramo en una sola vez, eh, no excediendo los 300 miligramos, que es la dosis del adulto, ¿no? Y en embarazadas podemos usar igual la citromicina, una tableta cada 24 horas por 3 días. En cuanto a tratamientos alternativos, ciprofloxacino, 1 gramo por una sola vez, o sea, 2 tabletas de 500, ¿no? Y acitromicina de 500 miligramos vía oral por 3 días, ¿no? En niños también podemos usar ciprofloxacino, 20 miligramos por kilogramo de peso en dosis única. Antes no usábamos mucho las quinolonas como ciprofloxacino en niños, porque había estudios que podían reducir el crecimiento de los huesos largos, ¿no? Entonces, o también porque podía haber ruptura a nivel de tendones, ¿no? El riesgo, pero si bien es cierto, no es una elección, pero si no tienes alternativas, puedes usarlo, ¿no? No ha demostrado mayor riesgo en lo que se pensaba, ¿no? Importante es que el tratamiento médico debe ser precoz,
pero precoz y adecuado, ¿no? Si nosotros damos un tratamiento temprano y adecuado, vamos a reducir considerablemente la mortalidad, ¿no? Alcanzando una letalidad inferior al 1%. Habíamos dicho que en el Perú se logró una de las metas perdón, una de las tasas de mortalidad más bajas a nivel mundial, que era del 1%. Entonces, dentro de las medidas generales, pues es mejorar la infraestructura sanitaria, ¿no? Disponibilidad de agua segura, es decir, agua potable, que la eliminación discreta sea a través de desagües, ¿no? Para poder controlar la enfermedad, ¿no? El consumo de agua debe ser segura, puede ser hervida o clorada, ¿no? El almacenamiento de aguas en zonas donde no tengan agua potable debe ser en recipientes de boca angosta y no introducir las manos o algún recipiente para obtener el agua, sino como tiene boca angosta, prácticamente como una botella con un vaso, vaciamos el agua, ¿no? El lavado de manos es importante con agua y jabón después de ir al baño, luego de cambiar pañales y antes de consumir alimentos, ¿no? Evitar los consumos de alimentos en la calle, ¿no? A veces vamos, pues, ¿no? Pero si ustedes un ratito observan los utensilios que utilizan para darnos los alimentos o para servirnos los alimentos que consumimos, es un agua estancada, ¿no? Que entra y sale del agua, ¿no? Y esa agua no la cambian porque ellos no tienen agua para cambiar. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Por eso es que en el 91 teníamos esa costumbre, ¿no? Y rápidamente el cólera se expandió por todo el Perú. Entonces, medidas específicas, capacitar a la población en el reconocimiento de los signos y síntomas de deshidratación. El uso de sales de rehidratación oral es importante. En su tiempo le llamaron las bolsitas salvadoras, ¿no? Necesidad de buscar tratamiento apropiado para impedir que el paciente empeore y sobre todo, como he dicho, para cortar la cadena de transmisión del virus. Tenemos ahora algunas vacunas contra el cólera. Las vacunas orales deben utilizarse en conjunto con estrategias ¿no? Con estrategias de prevención y control en áreas donde la enfermedad es endémica, ¿no? La vacunación nos va a proporcionar una respuesta inmediata a corto plazo, pero las medidas de salubridad, de infraestructuras nos van a dar mejorar, va a ser una intervención a largo plazo y que van a mejorar van a dar mejores resultados, ¿no? Para poder controlar este tipo de enfermedades. Entonces, actualmente se dispone de 3 tipos de vacunas, sobre todo esas dos son prácticamente la misma vacuna, la Shancol y la Eubicol Plus, ¿no? Sino que son producidos por diferente laboratorio. Entonces, la Educoral, ¿no? Se administra en una solución tamponada de 100 mililitros de agua salubre, ¿no? Pues se debe administrar en mayores de 2 años, ¿no? El intervalo entre cada dosis es entre 7 días a 6 semanas. Los niños de 2 a 5 años requieren una tercera dosis, ¿no? Y se utiliza sobre todo para viajeros, ¿no? Que por supuesto van a una zona endémica y da una protección de 2 años. La Shanucol y Obicol, como he mencionado, son la misma vacuna producida por diferentes fabricantes, no necesita la solución tamponada, se puede administrar a mayores de 1 año, ¿no? El intervalo en cada dosis debe ser mínimo de 2 semanas, ¿no? Y da una protección de 3 años. Y una sola dosis da una protección a corto plazo. Entonces, esto es para solamente mencionar que las diarreas hay una vigilancia epidemiológica en el país y que están sujetas a eso. Ahora hablemos de fiebre tifoidea y otras salmonelosis, ¿no?
La fiebre tifoidea en el curso de la historia representó un reto, ¿no? Un reto para el diagnóstico, ¿no? Al inicio le dieron diferentes diagnósticos o nombres: fiebre maligna nerviosa, fiebre mucosa, fiebre biliosa, fiebre adinámica, etcétera, ¿no? Y frecuentemente es confundida con el tifus exantemático. La mortalidad de la infección permanece relativamente constante desde 1990, ¿no? Y a nivel mundial hay aproximadamente 21 millones de casos nuevos por año, ¿no? Y 216.000 muertes en cada año. Siempre es más, la mortalidad o es más prevalente en países en vía de desarrollo y sobre todo de extrema pobreza, ¿no? Y sin tratamiento, sobre todo cuando es Salmonella typhi, la mortalidad puede llegar hasta el 30%. Entonces, el agente etiológico es la Salmonella sp, es un patógeno frecuente de animales y humanos, ¿no? Aislado por primera vez por Elmer Salomón en el año 1885, aunque hay que reconocer que ya había antes de él otros investigadores, ¿no? Que, que ya lo habían aislado, y que incluso Elmer Salomón no pensó que había aislado otro tipo de patógeno, ¿no? Pero al final otros autores demostraron que era el Vibrio cholerae, perdón, la salmonela, y por eso a este microorganismo esta enfermedad se llama salmonelosis, ¿no? Es un bacilo gram negativo, pertenece a la familia de los enterobacterias, ¿no? Es una aeróbica facultativa, no forma esporas, catalasa positiva, oxidasa negativa, no va a fermentar la lactosa y fermenta la glucosa con producción de ácido y gas. Entonces, en realidad la salmonela, ¿no? Que afecta al hombre son dos, ¿no? La salmonela bongori y la salmonela entérica, siempre siendo la entérica prácticamente la más importante. Dentro de estas hay varios subtipos, pero desde la 1 hasta la 6. Pero la subtipo 1 entérica es la mayor causante que afecta principalmente al hombre, ¿no? Y dentro de estos se dividen en la Salmonella typhi y la Salmonella no typhi, ¿no? La tifi es la que da pues la famosa fiebre entérica o fiebre tifoidea, y las no tifis generalmente dan cuadros de gastroenteritis, ¿no? Y en algunos casos da alguna afección extraintestinal, perdón, ¿no? Que pueden afectar pueden dar lesiones focales o bacteriemias. Entonces, la salmonelosis produce dos tipos de cuadros clínicos principalmente: la fiebre entérica o fiebre tifoidea y la salmonella notifis, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Y generalmente la salmonella notifis causa o el cuadro clínico más frecuente son las intoxicaciones alimentarias, que generalmente son autolimitadas, ¿no? Y está más relacionada a la salmonella enteritidis, a la Newport y a la NAT. En cuanto a la fiebre tifoidea, generalmente va a ser un cuadro febril generalizado, ¿no? Que compromete el res, ¿no? El tejido linfoide intestinal, y que se presenta únicamente en el humano, y que a su vez es el único reservorio conocido. El periodo de transmisibilidad es desde la primera semana hasta el final de la convalecencia, ¿no? Y va a coincidir con la persistencia de bacilos en las heces. Aproximadamente el 10% de los pacientes eliminarán bacilos durante 3 meses después del inicio de los síntomas, ¿no? Y de 2 a 5% van a ser portadores crónicos, ¿no?
¿no? Y que esos portadores crónicos van a eliminar a la salmonela por un periodo mayor a un año. Y esto sobre todo se va a ver más en damas y en aquellos que tienen litiasis vesicular, ¿no? La enfermedad es más frecuente en escolares y adultos jóvenes. Como habíamos mencionado, los humanos son los únicos huéspedes, ¿no? Y la fuente de nuevas infecciones son los enfermos convalecientes, habíamos dicho hasta 3 meses aproximadamente, y aquellos portadores sanos, ¿no? Y como habíamos mencionado también, que principalmente en mujeres con litiasis vesicular. La transmisión es fecal-oral, por eso es importantísimo no ingerir alimentos contaminados y el lavado de manos, que es fundamental para prevención de esta enfermedad. Hasta el principio del siglo XX, la fiebre tifoidea era endémica en muchos países, ¿no? Las medidas de cloración del agua de bebida y las eliminaciones sanitarias discretas prácticamente han logrado el control de esta infección en muchos países, sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Entonces, por eso es que ahora los desarrollados, cuando tienen casos, son de migrantes que llegaron a los países desarrollados o de alguno de sus habitantes o que fueron a zonas endémicas y luego se contagiaron ahí y lo llevaron al país de origen, ¿no? La OMS estima que la incidencia global, ¿no?, de la salmonelosis de la fiebre tifoidea, perdón, es de 0.3%, ¿no? Y cerca de 16 millones, se dan cerca de 16 millones de casos al año. Y que aproximadamente más de 500.000 de personas mueren por esta causa, ¿no? Normalmente habíamos dicho que la letalidad, en algunos países en vía de desarrollo de Asia, África y América, la incidencia anual puede alcanzar el 1%, ¿no? Con una tasa de letalidad de hasta el 10%. Nosotros realmente no hemos tenido muchos casos de fiebre tifoidea, ¿no? Es cierto que a veces por aglutinaciones algunos le ponen fiebre tifoidea, ¿no? Pero muchas veces, en la mayoría de los casos, no es fiebre tifoidea. Chiclayo no es una zona donde haya mucha prevalencia de fiebre tifoidea, ¿no? En los países donde es endémica, la mayor tasa se da entre las edades de 5 y 12 años, ¿no? Sin embargo, estudios en áreas de alta endemia mostrarían que hay una importante subestimación de casos de niños menores de 5 años, ¿no? En estos países la incidencia de fiebre tifoidea está vinculada, como habíamos mencionado ya, a las malas condiciones de higiene y a una inadecuada infraestructura sanitaria. En el año 1981, en el Perú, la fiebre tifoidea representaba uno de los 6 casos más importantes de morbilidad infecciosa, ¿no? Encontrándose tasas de 20 a 40 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Pero esto como ha reducido bastante, ¿no? Ha sido ya desplazado por otro tipo de enfermedades diarreicas infecciosas o otro tipo de enfermedades infecciosas, ¿no? En el año 1216 hubieron casi muchos países de Latinoamérica, ¿no? No reportaron casos que hayan aislado fiebre tifoidea, ¿no? Y son bastantes, ¿no? Argentina, Bolivia, Chile, no reportaron casos. Mientras que solamente reportaron casos Brasil, Cuba y Perú, ¿no? Reportaron menos de 10 aislamientos por país, o sea que si bien reportaron, pero fueron poquísimos casos, ¿no?
A veces uno piensa o cree que algunos países como Cuba es la élite, ¿no? Miren, está dentro de los 3 países que reportaron fiebre tifoidea. Esto es importante ver que en algunos países como Canadá, como Estados Unidos, ya se han reportado casos de resistencia a la antibiótica de la fiebre tifoidea, ¿no? Canadá, Estados Unidos, ¿no? Pero en sí, en resumen, estamos hablando de algunos países que ya han reportado resistencia, decíamos Canadá y Estados Unidos. Pero en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Como conclusión diríamos que todavía no, no hay resistencia a fluoroquinolonas y cefalosporina de tercera generación, ¿no? Eso es lo bueno y esperemos que no hagan resistencia, ¿no? En cuanto a la patogenia, las personas, una vez que ingieren la salmonela, ¿no? Más o menos el inóculo debe ser de 1 millón de gérmenes, ¿no? De eso va a depender que desarrolle la enfermedad, del tamaño del inóculo, de la virulencia del patógeno y que de los factores dependientes del huésped, ¿no? Factores de inmunidad, ¿no? La acidez gástrica es una barrera natural, por eso es que no prescriban mucho antiácido o inhibidores de la acidez gástrica, ¿no? Porque alcalinizan el jugo gástrico y eso no es beneficioso y va a predisponer a la enfermedad, ¿no? Una vez que superan la barrera gástrica, ¿no? Pasan al intestino delgado, donde es el medio idóneo, ¿no? Para que se pueda desarrollar la salmonela, ¿no? Y sobre todo si hay una alteración de la flora intestinal, ¿no? Es todavía, ¿no? Muchos pacientes creen que diarrea es sinónimo de dar antibióticos, ¿no? La mayoría de las diarreas son autolimitadas, ¿no? Entonces, no usar antibióticos cuando no está indicado porque barremos la flora intestinal y eso hace que sean más susceptibles a algunas enfermedades diarreicas, como es en este caso la fiebre tifoidea, ¿no? Una vez que llegan al intestino delgado, se van a adherir a los receptores de las vías intestinales, atraviesan su mucosa y alcanzan los linfáticos de las placas de Peyer, donde se van a multiplicar y de allí van a pasar a la sangre, donde son atrapadas por los fagocitos y los macrófagos del res. Y finalmente vuelven a pasar al intestino y a la vesícula biliar, y sobre todo aquí es donde el paciente, habíamos dicho, que puede ser un portador crónico. Las placas de Peyer, ¿cómo se va a encontrar? Tumefactas, pudiéndose ulcerar la mucosa intestinal pasada la primera semana y sobre todo en la segunda y tercera semana puede haber hemorragia, incluso puede llegar a la perforación, que son las dos complicaciones más graves de una fiebre tifoidea, ¿no? Por supuesto, si hay una perforación, va a eso dar lugar a una peritonitis y que ese es un abdomen agudo quirúrgico. La curación de la enfermedad va a depender de nuestra inmunidad celular del huésped, es decir, de los linfocitos T activados, ¿no? En pacientes inmunodeprimidos, sobre todo de su inmunidad celular, va a ser más susceptibles a desarrollar casos graves de fiebre tifoidea, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, a veces la fiebre tifoidea puede dar una fiebre prolongada, ¿no? La bacteriemia puede o no tener una extensión endotelial o endocárdica, ¿no? Va a activar el sistema retículo endotelial, afectando ganglios mesentéricos, intestino, hígado y vaso, ¿no? Por eso es que da el dolor
abdominal, ¿no? Y puede también haber una extensión metastásica con depósitos de multiorgánicos de inmunocomplejos. El periodo de incubación es variable, puede ser de 3 a 21 días, siendo un promedio de 10 a 12 días, y esto va a ser de acuerdo al tamaño del inóculo ingerido, ¿no? Mientras más grande sea el inóculo, el periodo de incubación va a ser más corto. Periodo de incubación activa, ¿no? 1 a 2 semanas después de la ingestión, el paciente que va a tener primero febrícula y luego ya viene fiebre. Es una temperatura de que va a llegar hasta 40 grados, hay malestar general, anorexia, mialgias, y puede dar una tos que esto al inicio, incluso una leve congestión faríngea puede dar dar un cuadro diferencial con faringitis, incluso con un cuadro respiratorio bajo, ¿no? El dolor abdominal, náuseas, vómitos y va a dar estreñimiento. También puede dar diarrea. Y una cosa que puede dar es bradicardia, ¿no? Eso es lo que se llama una disociación de fiebre con la frecuencia cardíaca, porque lo normal es que mientras mayor la temperatura va a aumentar, hacer que aumente la frecuencia cardíaca. Pero acá esa disociación es que a pesar que el paciente tiene fiebre, más bien la frecuencia cardíaca baja, ¿no? También podemos encontrar hepatoesplenomegalia y roceola en la cara anterior del tórax, ¿no? Y muchas veces esos pacientes, de estas lesiones podemos ayudar a aislar la Salmonella Typhi. Luego viene un periodo de convalescencia de 4 a 5 semanas. Puede haber aquí mayores complicaciones, enfermedades metastásicas tras la bacteriemia, y puede haber recaídas también, ¿no? Como bacteriemia puede dar entonces como resultado osteomielitis, infección de tejidos blandos, colecistitis, y puede aparecer, y esto por la colecistitis aparentemente puede luego reaparecer después de años el cuadro clínico, ¿no? Las recaídas ocurren entre 3 al 15% de los casos y no son influenciadas por el tratamiento. A veces al inicio de la enfermedad con los síntomas podemos encontrar solamente leucopenia, y la leucocitosis pues sería pasada la segunda o tercera semana, ¿no? En algunos pacientes puede dar algunos cuadros también con alteración neurológica, como una meningitis, un Guillain-Barré, neurosis y síndromes neuropsiquiátricos, ¿no? Y hasta el 10% de los pacientes sufren recurrencias leves, 2 a 3 semanas después de caída de la fiebre. La aparición de enfermedad grave es en 10 a 15% de los pacientes, y va a depender de la inmunidad de nuestro paciente, es decir, cómo está su sistema de defensa, ¿no? Si el paciente ha recibido un tratamiento antiácido, si ha habido exposición anterior o si ha estado vacunado. Entonces, por eso decíamos que es importante no prescribir, ¿no? Antiácidos o otros medicamentos como los inhibidores de bomba, ¿no? Que van a disminuir el pH, lo hace más alcalino, y esto puede hacer de que haya mayor proliferación de microorganismos como es de la salmonela, ¿no? Estos son los principales signos que da: fiebre, cefalea, diarrea, a veces estreñimiento, etc., ¿no? Las complicaciones son muy raras, ¿no? Sobre todo en paciente correctamente diagnosticado y tratado adecuadamente, ¿no? Como habíamos dicho, las complicaciones más graves de ella es la hemorragia
y la perforación intestinal, ¿no? Que aparecen después de la segunda semana, perdón, después de la primera semana, que puede ser a los 10 días, ¿no? Es excepcional que presenten alguna neumonía, meningoencefalitis, espondilitis, ¿no? Pero se podría dar, sobre todo, como habíamos mencionado, en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Como complicación se considera el estado portador crónico, presencia de Salmonella typhi en las heces o en la orina durante más de un año. El diagnóstico, clínica y antecedente epidemiológico se basa en el aislamiento de la Salmonella typhi, ¿no? Los hemocultivos suelen ser positivos en el 90%, pero en la primera semana y sobre todo si el paciente no ha recibido ningún antibiótico, ¿no? Y su sensibilidad va a disminuir en el tiempo, ¿no? 50% solamente ya en la tercera semana. En cuanto podemos hacer diagnóstico procultivo y urocultivo, suelen ser negativos en la primera semana, siendo positivos en el 75% de los casos en la tercera semana. Pero en este caso hay que tener cuidado, sobre todo si el paciente es un portador crónico. Entonces, un portador crónico, como he dicho, que va a eliminar salmonela por las heces, ¿no? A pesar que ya no tenga ninguna sintomatología, es decir, que la enfermedad esté inactiva. Pero este paciente, cuando es portador crónico, puede eliminar hasta más de un año salmonela. Entonces, esto puede inducir a que el paciente pueda ser diagnosticado como una enfermedad activa, ¿no? En algún paciente mediante un coprocultivo. Hay que tener cuidado para no inducir al error, ¿no? Se puede aislar también el microorganismo en la médula ósea, ¿no? Un cultivo de médula ósea, o que llamado también mielocultivo, ¿no? Incluso en pacientes que han recibido antibióticos podría no alterar el resultado y por lo tanto darnos la posibilidad de confirmación diagnóstica, ¿no? Y también podemos aislarlo a la salmonela de la roceola, ¿no? Que son las lesiones que había mencionado en la piel del paciente. Entonces, se le extrae una pequeña muestra de esas lesiones y puede irse al laboratorio para que confirmen el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico serológico se usa cada vez menos, ¿no? Por su baja sensibilidad y especificidad, ¿no? En quienes nos va a ayudar en pacientes que han tomado antibiótico terapia y que de repente el hemocultivo ya no me va a ayudar y el mielocultivo a veces es difícil de obtenerlo, ¿no? Entonces, entonces ahí sí me puede ayudar las aglutinaciones o diagnóstico serológico, ¿no? Pero los títulos de anticuerpos IgM anti-O deben ser mayores de 1 sobre 640, ¿no? PCR, ¿no? O la reacción en cadena de la polimerasa se puede utilizar, pero la desventaja que es muy caro, ¿no? Aparte del cultivo, no existen pruebas de laboratorio para el diagnóstico específico de fiebre tifoidea. En el hemograma, como había mencionado al inicio, podemos encontrar leucopenia y neutropenia, ¿no? La leucocitosis es más frecuente en niños en los primeros días y en casos que haya alguna perforación intestinal. La sensibilidad del hemocultivo es de 40 a 80%, ¿no? Y sobre todo, si no ha usado todavía antibióticos, ¿no? La susceptibilidad del cultivo, o la sensibilidad, perdón, del cultivo de médula ósea es de 55 a 90%. ¿Ya? Si se realizan los 3 exámenes, por supuesto, hemocultivo, mielocultivo, ¿no? Nos va a dar mayor posibilidad de confirmación diagnóstica.
Estos exámenes que vamos a pedir, hemograma que ya le había mencionado, los hemocultivos, sobre todo si no ha recibido antibióticos, y el coprocultivo, ¿no? Por supuesto, si hay una sintomatología que nos haga sospechar de fiebre tifoidea. Esas son las reacciones de Vidal, ¿no? Para, como habíamos mencionado, una cosa importante acá es que se pida al final o pasando la primera semana para que tengan validez, ¿no? Si yo pido aglutinaciones y el paciente solamente tiene 3 días de fiebre, entonces no me va a ayudar, más bien me va a confundir si me sale positivo, ¿ya? Ese es el medio McConkey donde se puede cultivar. El pronóstico, no, la mortalidad en la fase preantibiótico era del 15%, ¿no? Actualmente en países desarrollados no pasa el 1%, ¿no? En áreas de Asia, África que pueden oscilar entre 10 a 30%, va a depender ya que si hay cepas multidrogoresistentes, ¿no? Las deficiencias sanitarias que tiene la población, ¿no? Y sobre todo del retraso del inicio de los antibióticos. El tratamiento, han sido utilizados cloranfenicol, ampicilina, clotimoxazol, quinolonas y cefalosporinas, ¿no? En realidad el de elección y que todavía da, como había mencionado, todavía, por lo menos en Latinoamérica, no hay resistencia, es el ciprofloxacin. Una tableta de 500 cada 12 horas por 10 días. Y en embarazadas debemos utilizar amoxicilina 1 gramo cada 4 a 6 horas por 14 días. ¿Ya? Y en cuanto a tratamientos alternativos, tenemos cefalosporinas, la amoxicilina, clotrimazol, la citromicina. Y en caso de portador crónico, podemos usar ciprofloxacino en los que no son alérgicos y en aquellos en que se hace el diagnóstico de portador crónico, ¿no? Ciprofloxacino, ¿no? Pero aquí la dosis aumenta, 750, o sea, una tableta y media, cada 12 horas por 4 a 6 semanas. Y la amoxicilina, 1 gramo, igual, cada 6 horas por 4 a 6 semanas. El tratamiento de las complicaciones va a depender, pues, de qué complicación ha dado y de acuerdo a eso se hará el tratamiento, ¿no? En caso, por decir que haya afección del sistema nervioso central, se puede añadir esteroides al inicio del tratamiento para prevenir complicaciones. Si hay hemorragia digestiva, y esta es importante, será transfusión sanguínea. Y en caso de perforación intestinal, ni modo, tendría que entrar el cirujano a reparar la perforación. Cuanto a medidas preventivas, es las mismas que habíamos mencionado para el Vibrio cholerae, ¿no? En caso de viajes a zonas endémicas, se recomienda inmunización. Se dispone de 2 tipos de vacunas, ¿no? Protege por 2 años. La vacuna parenteral está elaborada con antígenos BI, ¿no? Y la vacuna oral con una mutante atenuada no está indicada en casos de inmunodeficiencia como VIH o en mujeres embarazadas. En cuanto a las salmonelas no notíficas, ¿no? Generalmente hemos dicho que dan cuadros de gastroenterocolitis que en la mayoría de los casos se autolimitan, ¿no? Estos son los más frecuentes, ¿no? Salmonella typhimurium, la enteritidis y la Wirchow, ¿no? El reservorio habitual es el tubo digestivo de aves, cerdos, bóvidos y animales salvajes, ¿no? Las personas portadoras crónicas también son fuentes de infección. Igual que las otras que ya hemos mencionado, de cólera y de tifoidea, se transmite por el consumo de agua y alimentos contaminados, ¿no? Por lo tanto, también su
incidencia va a aumentar en verano, y esto sobre todo porque se consumen productos poco cocidos y elaborados con huevos, como es los helados, la mayonesa, etcétera, ¿no? Y en ocasiones hay brotes cuando el producto infectado forma parte, pues, de la comida, ¿no? Que se sirve en algún tipo de evento, como puede ser un bautizo, una boda, ¿no? Y puede dar intoxicación de todos los que asisten a esa reunión. En cuanto a la patogenia, no se conoce con certeza los mecanismos responsables de la gastroenteritis por salmonela, pero depende del inóculo, de la virulencia del microorganismo, de la acidez gástrica, ¿no? Peristaltismo, flora intestinal y la situación inmunológica del paciente. Una vez que alcanza el intestino, las salmonelas se multiplican en la pared intestinal, donde producen en su mucosa un infiltrado masivo de neutrófilos, ¿no? La diarrea se cree que podría ser producida por el ingreso de salmonela en los enterocitos, o por la inducción de una respuesta inmune en el intestino, o por ambos mecanismos. La bacteriemia es poco habitual, ¿no? Es más frecuente en inmunodeprimidos, y es responsable de los focos infecciosos metastásicos en algunas zonas como las articulaciones, y dar una artritis séptica a nivel de, de arteria, y dar una endarteritis, meningitis, colecistitis, etc. Entonces, manifestaciones clínicas puede comportarse en la mayoría de los casos como una gastroenteritis aguda, puede dar algunas bacteriemias y puede ser localizada en algunas zonas, como habíamos mencionado, en las articulaciones, y dar una artritis séptica. Entonces, la salmonelosis o la gastroenteritis aguda, la salmonelosis no típica produce una gastroenterocolitis indistinguible de la producida por otros patógenos gastrointestinales, ¿no? En España, más o menos, representa el 50% de los casos de todas infecciones alimentarias, ¿no? Tras un periodo de incubación de 6 a 48 horas después de la ingesta de alimentos o agua contaminadas, aparece la diarrea, que va desde varias deposiciones blandas y sin sangre a diarreas fulminantes y sanguinolentas. En estos pacientes podemos encontrar fiebre en las primeras 42 a 72 horas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, escalofríos, ¿no? Mialgias y otros síntomas sistémicos. El cuadro se autolimita en menos de 10 días, generalmente 2, 3 días como máximo. Persiste la diarrea y después de ese tiempo ya comienza a mejorar el cuadro clínico del paciente, ¿no? Si la diarrea persiste más de 10 días, entonces es ya muy, muy difícil que sea por una gastroenteritis aguda por salmonella no típica. Tras la resolución del cuadro, los pacientes pueden portar y eliminar salmonelas por heces durante 4 a 5 semanas, e incluso durante más tiempo, sobre todo si fueron tratados con antibiótico terapia. Las bacteriemias son poco frecuentes, solamente 1 a 4%, ¿no? Y generalmente el diagnóstico lo hacemos por hemocultivos, ¿no? Este porcentaje de bacteriemias es más frecuente en ancianos, ¿no? O con patología de base, como puede ser VIH. La bacteriemia, sobre todo si es persistente, hay que sospechar en la existencia de una infección endovascular, ¿no? Que desde ahí esté haciendo que persista la infección. Infecciones localizadas se encuentran en el 5 a 10% de pacientes con bacteriemia. Las cepas más frecuentes son las Tifimurium, enteritides y Coleariasis. Y la sintomatología va a depender dónde se va a localizar esta infección, ¿no? Pues si está si se localiza en las válvulas
cardíacas, dará una endocarditis. Si solamente es en un vaso sanguíneo, va a ser una arteritis y en el síndrome nervioso central puede dar una meningitis o una encefalitis, ¿no? Si es en una articulación puede haber una artritis séptica, ¿no? En cuanto al diagnóstico, el estudio de las heces muestra generalmente leucocitos a predominio de polimorfos nucleares, ¿no? Y el aislamiento en el coprocultivo otorga o brinda el diagnóstico confirmatorio, ¿no? Y también permite la identificación del tipo de salmonella. Los hemocultivos generalmente que nos van a indicar que esta bacteria está ya en el torrente circulatorio, ¿no? Y los cultivos de otras muestran que probablemente a través del torrente circulatorio no llegó hasta determinada zona para producir una infección localizada. En cuanto al tratamiento, generalmente es un cuadro autolimitado, ¿no? Que no requiere tratamiento, sino más bien una reposición de líquidos y electrolitos, ¿no? Los pacientes, siempre hay que tener cuidado con los pacientes vulnerables y probablemente en esto sí, en algunos podamos usar algún antibiótico para disminuir el riesgo que se complique, ¿no? Lo que no se recomienda es inhibidores de la motilidad intestinal, como puede ser la loperamida, ¿no? O también algún antiespasmódico, como puede ser la iosina o buscapina. En caso de infecciones vasculares se recomienda beta-lactámicos, como puede ser ampicilina o ceftriaxona por 6 semanas. Infecciones locales, lo más importante probablemente sea debridar o drenar un absceso. La prevención, ya he mencionado, es la misma, lavado de manos, no, no comer en lugares donde no ofrezcan las garantías de salubridad, mejorar nuestro saneamiento ambiental, nuestra infraestructura sanitaria, ¿no? Lamentablemente, pues en Chiclayo estamos pésimos con los desagües, ¿no? Realmente es terrible, por todos lados están aflorando los desagües, ¿no? Y la otra cosa que también tenemos que tener en cuenta somos nosotros, la población, ¿no? Cree que la basura es ponerlo en la calle, ¿no? Entonces ese concepto debemos cambiar, ¿no? Debemos volver a lo que era antes, ¿no? Cuando pasaba el carrito de basurero sacabas tu basura recién y no le das tiempo para que los recicladores puedan esparcir la basura por todas las calles. Bueno, en cuanto a conclusiones, ya para terminar, el cólera es una infección bacteriana que puede ser mortal sin un tratamiento oportuno y puede producirse rápidamente en una epidemia, como ya lo demostró en el año 1991. La fiebre tifoidea es una enfermedad que muchas veces es difícil su diagnóstico, ¿no? Porque solamente aparentemente tienes fiebre nada más, ¿no? Y que todavía, sobre todo en como he dicho, en Latinoamericana, no es, es susceptible o es sensible a las quinolonas. Y las salmonellosis notíficas generalmente dan cuadros diarreicos que se autolimitan y que generalmente no es necesario el uso de antibióticos. Bueno, muchachos, eso ha sido todo. No sé si tienen alguna pregunta. O los colegas, algún aporte, ¿no? En algunos casos hemos corrido porque... Chicos, ¿alguna pregunta?
Mm, Parece que no hay preguntas, doctor. Muy bien. Solo un comentario, Jorge. Adelante, doctor Sánchez, lo escuchamos. Sí, pues a nosotros nos tocó ser el país que tuvo que enfrentar la entrada del Vibrio cholerae en América Latina, ¿no? Entró por Perú y nos tocó a nosotros hacerle frente, aún sin haber tenido un conocimiento claro y preciso de lo que era el cólera. Yo recuerdo que cuando era estudiante, así como ustedes, durante el desarrollo del curso de medicina tropical, que equivale al de infectología y medicina tropical, no se mencionó cólera. Pues tanta era la incertidumbre cuando recién llegó que algunos pensaban que era un virus, porque viene el nombre de la bacteria Vibrio cholerae. Y una de las cosas que se tuvo que allí rápidamente investigar y hacer protocolos propios acá en nuestro país, ¿no? Aquí nosotros en Chiclayo nos dividimos el enfrentamiento para esta epidemia con el MINSA. Nosotros en Almanzora Guinaga, y donde se trabajó muy bien con todo el personal médico. Y una de las cosas que yo resalto ante una situación así es la solidaridad que presentaron farmacia, los farmacéuticos, las enfermeras principalmente, ¿no? Con el médico. Entonces, eso es fundamental. Solamente para indicar que es un cuadro diarreico, secretorio, y la deshidratación es lo que predomina. Por lo tanto, el tratamiento principal es rehidratar al paciente. Rehidratarlo. Y eso es lo que se hacía. Y teníamos nosotros, incluso elaboramos un protocolo para eso. Los dos primeros frascos de vía parenteral eran cloruro de sodio. Y luego los 3 a 5 frascos siguientes, una solución de Harman, si es que había, o nosotros teníamos la solución DACA, donde se colocaba 1 litro de destroza al 5% con 2 ampollas de hipersodio y 1 de calium, y eso es lo que se daba de tratamiento para rehidratar, lo que bien dijo el doctor Montenegro, que en 4 a 6 horas se debe de reponer lo que ha perdido el paciente, y de ahí se va trabajando de acuerdo a lo que se pierde en diarrea y lo que se repone en líquidos. Y allí, solamente también para terminar resaltando la importancia que tiene la rehidratación oral. Logró la rehidratación oral salvar muchas vidas. Incluso hasta descubrimos que también se podría tomar té. Y la rehidratación oral, que generalmente motivó que se hiciera una fórmula que es sales de hidratación oral, dentro de las cuales tienen ustedes, que yo les decía, una fórmula que nosotros la hacíamos a lo que hicieran los pacientes, que es 3/4 de cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de sal, una gotita de limón y 20 gramos de glucosa. Esa es una sal de hidratación oral y que deben tomarse. Eso es en cuanto a cólera, ¿no? Y lo otro, en cuanto a salmonela, tener en cuenta que el diagnóstico generalmente es ideal hacerlo con mielocultivo, en cualquier momento de la evolución de la enfermedad. Como bien lo dijo el doctor Montenegro, en la primera semana, hemocultivo rinde mejor, la segunda semana urocultivo y tercera rinde el coprocultivo. Recordar que tifoidea no se diagnostica con aglutinaciones. Ojo que ese es un error muy frecuente acá en Chiclayo. Prácticamente nosotros acá en Chiclayo no hemos tenido casi tifoidea. Desde que yo llegué acá, solamente los casos que encontramos fueron importados, generalmente de Trujillo, de Lima, de Ica, pero de acá muy poca vez. Lo que más hay acá es salmonelosis, y cuando hagan la clase de tifus murino o endémico, van a ver que de repente eso es lo que se confunde a veces con tifoidea o salmonelosis. Y un dato más importante en el diagnóstico, en el hemograma, como lo mencionó el doctor Montenegro, es la aneosinopenia. O sea, no se encuentran generalmente eosinófilos en el periodo de estado de la enfermedad. Más bien, cuando ya se está recuperando, comienzan a aparecer los eosinófilos.
Y eso es un hallazgo que lo hizo, lo comunicó el doctor Botuso, que es el que más trabajó tifoidea en el Perú, y que fue una de las famosas perlas que él lo presentó, ¿no? Simplemente eso es lo que queríamos hacer mención, y que finalmente tener en cuenta que las complicaciones pueden ser 3, y generalmente es a nivel del ilio donde están las placas de Peyer. Vamos a encontrar úlceras, vamos a encontrar sangrado intestinal o hemorragia digestiva, y podemos encontrar perforaciones intestinales. Son las 3 complicaciones más comunes. Eso nomás, Jorge. Gracias, doctor Sánchez. Jorge, Sí, doctor. yo creo que has estado esperando que alguien más que el doctor Sánchez hable. Me has obligado. Bueno, no, todo está muy bien. Excelente, Jorge, excelente. Yo, bueno, si algo tengo que decir es que una de las cosas que se hablan es de que en salmonelosis tiene como, digamos, un factor de riesgo es la contaminación de los alimentos. Mientras que los países donde hay tifoidea, aunque esto no está totalmente confirmado, el asunto no es tanto de contaminación de alimentos, sino el agua contaminada, ¿no? Esa es una de las situaciones que se están aclarando. Nosotros no, como bien se dijo, no tenemos tifoidea, muy raro. ¿Será el cólera el que provocó que todo el mundo tuviera un mayor cuidado en lavarse las manos y todo eso, que ha tirado abajo la frecuencia de esta enfermedad? ¿No? Eso es lo que también se preguntan, ¿no? O tratan de explicar el asunto, ¿no? Ese es un punto. El otro punto es de que siempre la semiología es importantísima, ¿no? No lástima, sino que como no vemos actualmente casos de tifoidea, pero cuando nosotros hacíamos el examen físico sobre todo, ¿no? Era como un patrón de reconocimiento al paciente tifoídico, ¿no? Verlo como un paciente que lucía séptico, ¿ya? O sea, casi siempre luce séptico. Por ejemplo, si comparamos con una brucelosis, ¿no? Estamos hablando de un modo general, ¿no? En la brucelosis, por lo general, el paciente no luce séptico. En la tifoidea sí luce séptico, adelgazado, pálido, ¿no? Y otra de las cosas es taquicárdico, tapineico, con una lengua bastante saborral, ¿no? Y lo que es más, como tú bien dices, aunque no se presenta siempre, con la roceola tífica en el abdomen, pero también algo al que recuerdo que en el 2 de mayo nos íbamos mucho buscando eso, y bueno, sí lo encontrábamos en un buen porcentaje, era el borborismo en fosa ilíaca derecha, ¿no? Como delatando el compromiso ileal, ¿no? Tífico. Eso era algo interesante. Otro punto que era de interés es de que, y que nos llevaba a actuar rápido, es que las complicaciones, ¿no? Las perforaciones, las hemorragias digestivas, ¿no? Estos sangrados, ¿no? Abundantes y que podían matar al paciente se presentan generalmente luego de la primera semana. Aunque nosotros tuvimos un caso comprobado, estudiado, todo, que fue la perforación en la primera semana, cosa que usualmente no se describe,
¿no? Generalmente las complicaciones son durante la segunda semana de la enfermedad, ¿no? Y otra cosa que me llega ahorita a la mente era, vimos pocos casos, ¿no? Con el doctor Sánchez, vimos pocos casos de lo que era el cólera sin diarrea, ¿no? En donde obviamente lo que predominaba era un cuadro séptico con compromiso de hilio paralítico y no solía tener el paciente diarrea, era un cuadro muy grave, ¿no? Con alto porcentaje de mortalidad, ¿no? Y finalmente, pues, los que bregamos en esa época ahí, vimos cómo de verdad la sal de rehidratación oral, algo de poco costo, ¿no? Pero que fue muy efectivo, salvó vidas, y lo que era bastante, digamos, atrayente ver cómo la propia gente que se había salvado por tomar sales de rehidratación oral, se quedaban algunos ahí en el hospital para apoyarnos, preparando las sales de rehidratación oral y todo, y dándole a los pacientes, ¿no? Y diciéndole, esto me salvó, ¿no? Tómalo, ¿no? Porque algunos eran un poco renuentes, pero ellos apoyaron y la cosa fue magnífica. Bueno, reitero mi felicitación, excelente ponencia y bueno, gracias, Jorge. Gracias, doctor. A ver, Cristian se levantó la mano, a ver. Sí, doctor. Bueno, una pregunta. En fiebre tifoidea, en varios pacientes se reporta anemia. Ahora, quisiera saber si esa anemia, ¿cuál sería en sí su causa? Porque, por ejemplo, si es síndrome diarreico agudo, no podría ser por enfermedad crónica. Entonces, ¿cuál sería su causa más o menos o no está determinada? Gracias. Anemia, pues ya si entras a veces en un cuadro de sepsis, puede ser por destrucción, ¿no? de glóbulos rojos, como un problema ahí de sepsis, pues, ¿no? Por eso. Gracias, doctor. Lo que pasa es que a veces hay problemas también inmunológicos, como se mencionó, ¿no? Y a veces ahí se forman anticuerpos que pueden destruir a veces los glóbulos rojos, ¿no? Y puede haber anemia, pero no es un síntoma principal que se presenta en fiebre tifoidea, ¿no? Como una anemia hemolítica a veces. A ver, Francisco. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta iba a ¿qué otra enfermedad infecciosa me puede dar exantema maculopapular? ¿O solo es para fiebre tifoidea? Gracias. Exantemas, ¿no? Pues incluso a veces te puede dar también confundir con dengue, ¿no? Que puede haber ese exantema, ¿no? Pero es característico, realmente el eczema que de la fiebre tifoidea es característico, ¿no? Otra enfermedad no casi se presenta eso, ¿no? ¿Me permites, Jorge? Ese tipo de presentación también lo podemos ver nosotros en tifus murino, en rickettsiosis, ¿no? También en leptospira, también aparecen al final de la primera semana o segunda semana ese tipo de rociola, ¿no? Entonces, pero que es característico generalmente en tifoidea, principalmente, ¿no? Y es otro diagnóstico diferencial, pues, ¿no? El tifus con fiebre tifoidea, ¿no? Y diferenciar lo que es tifus murino o endémico y tifus epidémico.
Son 2 cuadros producidas por riquecias, pero el epidémico es transmitida por piojos y el tifus murino endémico por pulgas, generalmente de ratas, ¿no? De ratones. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia. Por eso es que yo digo, aquí en Chiclayo, cuando yo recién llegué, en el año 79 más o menos, cuando se pedían aglutinaciones, salían casi siempre las aglutininas febriles, salía para tífico O, para tífico AB, para Brucela, y también salía Proteus OX19 Way Felix. Son un tipo de exámenes de aglutinación que sí puede orientar al diagnóstico de tifus. Entonces, yo me acuerdo que al principio cuando yo llegué y preguntaba, ¿y esto del Proteus OX19 Way Felix? Ah, no, ese porque es Proteus. No. Ese tipo de que ya no hay ahora, ¿no? Casi no lo usan, pero era una manera indirecta, así como las aglutinaciones para salmonela, pues, diagnosticar también tifus murino. Por eso es que dije, y siempre que me ha quedado esa duda de hacer algún trabajo de investigación en Chiclayo para la prevalencia de tifus, murino, principalmente. Bueno, ¿algún otro comentario? O ya damos por concluido la clase. Muy bien, Jorge. Bien, entonces damos por concluidos agradeciendo a los colegas, a los alumnos por haber participado en esta clase de cólera, fiebre tifoidea y salmonela en general, ¿no? Salmonela tifi y no tifi y cólera.